Expo Magnitud Holistic 2018, en su quinta edición, reuniendo a los principales maestros de la conciencia y el bienestar. Porque a donde vayas, te vas a llevar contigo. Es mejor que empieces a hacer las paces. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Magnitud Radio, Instituto Mexicano de Numerología y por SIUG presentan Conferencia Huellas de la Vida con Antonio González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto compartir con ustedes este momento en esta Expo Magnitud 2018. Como bien comentaba mi compañera, es la primera vez que participo activamente en esta expo, por lo cual me siento muy honrado y me siento muy contento. El día de hoy me quedé pensando más o menos como qué tema podríamos hablar para reflexionarlo. Y bueno, me quedé pensando básicamente, dije vamos a hablar algo relacionado a lo que es la vida, pero la vida desde qué perspectiva, porque la vida la podemos analizar desde muchos puntos de vista. Entonces me quedé pensando, bueno, la vida vamos a analizarla desde el camino que nosotros recorremos, desde el momento en el cual somos concebidos como seres humanos, y esto empieza desde el momento que papá y mamá se enteran que van a ser papás. Y de ahí prácticamente comienza todo este recorrido, que va a ser un recorrido muy largo y terminará algún día cuando, bueno, hayamos cumplido nuestra misión de vida. Entonces, yo siempre cuando pienso en este caso en la vida, me imagino como este desierto del Sahara, o estos desiertos que son muy arenosos, sobre todo en Medio Oriente. Y básicamente, si se dan cuenta, por esto mismo de lo arenoso, yo así más o menos lo catalogo en la cuestión como de las pisadas que vamos teniendo una vez que vamos caminando en la vida. Podríamos decir que aproximadamente a los 2 años es en el momento en el cual, que es cuando empezamos a caminar, empezamos a hacer todo este recorrido en cuanto a, ahora sí que vamos teniendo nuestras pequeñas huellitas. Y obviamente conforme vamos creciendo a nivel cronológico, bueno, pues vamos creciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo también vamos viviendo experiencias. Desde un punto de vista vamos creciendo en el orden cronológico, pero al mismo tiempo vamos viviendo experiencias. ¿Qué tipo de experiencias? Vivimos de todo tipo de experiencias. Cada día es un aprendizaje y cada día es una experiencia diferente. Les puedo garantizar que todos los días tenemos vivencias que nos dejan algo. Y bueno, básicamente, hablando sobre este tema, también tendríamos que poner al alma junto con este tema. ¿Por qué? Porque yo siempre he considerado que somos algo así como viajeros cósmicos en el tiempo. Y pertenecemos actualmente en un cuerpo físico, que actualmente cada uno de nosotros tenemos uno diferente, y este cuerpo físico que nosotros tenemos es para cumplir una misión en particular en la vida. Entonces no es casualidad que, por ejemplo, en mi caso, yo soy Toño, nací en México, nací en este año y nací en condiciones, en las condiciones que nací. Desde el punto de vista de la numerología, todo esto tiene un significado. Desde el mismo fecha de nacimiento como tal, podríamos considerar que ahí están las huellas. Ahí empiezan a estar nuestras huellas, prácticamente de lo que ha sido nuestro pasado, y viene como un mapa, de lo cual en este caso son como las pistas de lo que ha sido nuestro pasado y bueno, lo que puede ser también nuestro futuro. Entonces, bueno, retomando un poco el aspecto del alma, tendría que decir que, bueno, actualmente nosotros nos encontramos en una línea de vida. Y en esta línea de vida venimos a vivir, como había comentado, un sinnúmero de experiencias. ¿Pero para qué las venimos a vivir? Para lograr un aprendizaje. ¿Y este aprendizaje para qué se va a lograr?
para, en base a este aprendizaje, yo acabe teniendo un nivel de conciencia. Y este nivel de conciencia, ¿para qué lo voy a tener? Para que logre una evolución a nivel del alma. Y una vez que termine, por ejemplo, esta línea de vida, después de esta línea de vida me tendré que ir a un lugar en donde habrá algo así como una evaluación, y en esa evaluación se determinará si pasé la prueba o pues fui reprobada. Pero bueno, al final todo es un aprendizaje, ¿no? Pero aquí me gustaría ponerles un ejemplo. Es como, por ejemplo, una persona que ha tenido, por ejemplo, 10 vidas, que tiene una experiencia de 10 vidas, y una persona que tiene 5 vidas. El hecho de que la persona, por ejemplo, yéndonos a la parte de la reencarnación de vidas pasadas, tenga 10 vidas, no significa con esto que tenga un mayor nivel de conciencia que alguien que tenga 5 vidas. ¿Por qué? Porque aquí tiene mucho que ver con el aprovechamiento de la vida como tal. Ese aprovechamiento, ¿a qué obedece? Al nivel de conciencia que yo vaya adquiriendo en base a este aprendizaje. Es decir, al despertar. Porque yo puedo tener 10 vidas, pero me cuesta trabajo el despertar. Y de repente me pasan situaciones constantes en mi vida, de repente no sé por qué siempre tropiezo con, por así decirlo, con la misma piedra, por qué siempre tengo el mismo tipo de relaciones que son tóxicas, por qué siempre me tocan el mismo tipo de novias casualmente. Y bueno, pues cuando empezamos a comprender que todo tiene que ver a una reprogramación que nosotros mismos la generamos, en ese momento es cuando empezamos a encontrar como esa varita mágica. Y una vez que empezamos a viajar hacia nosotros, empezamos a descubrir que las respuestas y la solución de la vida viene de nosotros mismos. Nosotros somos creados allá arriba por un ser de luz, ser espiritual, en lo que tú creas, pero quien nos creó desde el amor. Y al crearnos desde el amor, quiere que siempre estemos bien. Lo que pasa es que una vez que llegamos a este plano físico, empezamos a tener algo que se llama libre albedrío. Y una vez que tenemos este libre albedrío, bueno, pues hay 2 caminos para aprender. Uno, que es el camino que yo así le podría llamar, el camino amable, que es el camino en cuanto yo empiezo a ver por qué de repente me pesa tanto la espalda, por qué de repente cuáles son mis pensamientos, por qué siempre me pasan situaciones, por ejemplo, que pueden llegar a ser conflictivas en la vida. De repente no analizo, bueno, una vez que lo veo, pero sobre todo que tomo conciencia y viajo hacia adentro, me daré cuenta que ahí están las pistas de lo que está haciendo mi vida. Y mucho tiene que ver la forma en la que pienso. La forma en la que pienso, ¿a qué obedece? Obedece a memorias ancestrales, venimos de clanes familiares, también obedece a nuestra misma familia, pero dentro de nuestra familia se generaron creencias. Por ejemplo, ¿qué pasa si a los 2 años de repente llega mi tía, no sé, Ruperta, llega y dice, es que el dinero no se da en los árboles? Ah, bueno, pues yo teniendo 2 años, pues no me voy a acordar qué pasó, qué dijo mi tía. Pero ¿qué creen? Se calcula en base a los estudios que de los 0 a los 5 años, la información que yo llego a recibir es una información que yo tomo como una verdad absoluta. Entonces, lo curioso de este caso es que de los 0 a los 5 años casi no nos acordamos de nada o nos acordamos de muy poco. Y lo más interesante es que eso es lo que puede regir nuestra vida y de aquí hasta el final. El cerebro trabaja en forma de repetición, es decir, nosotros aprendemos una creencia y una vez que aprendemos esta creencia, vamos a repetirla constantemente. Así es como se trabaja básicamente a nivel mental. Entonces, bueno, hablando sobre regresando a esta parte del alma, como les comentaba, actualmente nos encontramos en esta línea de vida, pero antes de esta vida, nosotros venimos de otras líneas de vida anteriores y después de esta vida iremos a otras líneas de vida posteriores, obviamente pasando por unos procesos.
Pero en vidas anteriores, vidas pasadas, hemos tenido una tira de materias en cada una de estas líneas de vida. Y en cada una de estas líneas de vida hemos tenido, como yo le llamo a la vida como tal, como una gran obra de teatro. ¿Por qué? Porque en la obra de teatro de mi vida yo tengo que ser el protagonista de mi vida, pero muchas veces no pasa eso. Muchas veces el control de mi vida se lo llego a dar a otros, entonces ahí es donde ya estamos mal. Entonces, una vez que tomamos conciencia que es lo adecuado, nos daremos cuenta que una vez que nosotros tenemos un control sobre nuestra vida, pues es la forma en la que vamos bueno, aparte de aprender, a evolucionar de una forma más rápida y sobre todo que vamos a tener una vida más tranquila, vamos a tener una vida de más disfrute en la que nos vamos a sentir contentos. De repente, luego no sabemos por qué nos empieza a doler la espalda, no sabemos el por qué. Y de repente, bueno, cuando tomamos conciencia nos empezamos a dar cuenta que empezamos a cargar problemas o empezamos a cargar situaciones que tienen que ver incluso que no son ni de mi vida. Entonces, pero bueno, todo esto es parte, por así decirlo, yo le llamo a la vida como un juego, es el juego de la vida, en donde tenemos que empezar a tomar conciencia. Y una vez que tomamos conciencia, nuestra vida va a poder ser más placentera. Entonces, bueno, más o menos para darles una idea de cómo sería esta estructura, yo en vidas pasadas, obviamente, fui adquiriendo un aprendizaje y esto es lo que al final vendría siendo mi misión de vida. Una vez que voy logrando estos aprendizajes y voy avanzando en la vida, bueno, pues se determina si paso a la materia, por así decirlo, y continúo con otros temas, o si todavía sigo viviendo en esta parte de ser reprobado y vuelvo a regresar a la línea de vida, pero ahora sí que como Matrix cada vez más recargado, con situaciones cada vez más complicadas. Pero siempre todo es desde el amor, siempre es para nuestra evolución, para que al final el objetivo es que venimos de la luz a vivir en un cuerpo físico, a vivir experiencias humanas, pero en un momento, una vez que termina nuestra línea de vida, es volver a regresar a esos planos de luz. Pero el objetivo dentro de estas líneas de vida es que algún día ya no regresemos y nos quedemos en esos planos de luz, en base a haber pasado muchos temas, haber pasado nuestras tiras de materias en las diferentes reencarnaciones, y bueno, pero bueno, ese es un proceso. Y por ejemplo, en el caso de los padres, ¿qué pasa con los padres? Bueno, antes de yo venir a esta vida, yo tuve que haber elegido unos padres. ¿Para qué? Yo necesito unos padres que me ayuden a vivir las experiencias de vida para yo tener mi aprendizaje. Pero también mis padres necesitaban un hijo como yo para que al mismo tiempo ellos también tuvieran su aprendizaje. Entonces, aparte de eso, no queda ahí, también obviamente tenemos que escoger las condiciones, el lugar en donde vamos a nacer. Como les comentaba hace rato, no es casualidad que hayamos nacido en México en esta época. Y bueno, básicamente también la parte, el clan familiar, los tíos, los abuelos, todo eso es parte de un acuerdo. Pero aparte de eso, yendo un poco más allá, también personas que nos vamos a atravesar en nuestra vida. Y estas personas pueden estar en nuestra vida una época, va a haber unas que se van a quedar hasta nuestros últimos días de nuestra vida y va a haber otras que de plano nada más pueden estar una hora en mi vida, pero esa hora marcó mi vida. Por ejemplo, puede ser que a los 40 años yo tenga un accidente en la carretera y si no soy auxiliado, puedo correr peligro. De repente llega El Salvador, llega esa alma que de repente me apoya, y quizás nunca la volveré a ver, pero esa persona marcó mi vida. Entonces, hay acuerdos y en este aspecto es maravilloso el poder compartir una línea de vida, bueno, con diferentes personas, viviendo diferentes experiencias, porque al final del día todo es para nuestro crecimiento. Entonces, bueno, analizando básicamente todo esto ya, una vez que yo soy bebé, bueno, ya estoy en la parte en la que tengo que nacer y de repente, bueno, pues les voy a poner un ejemplo. Supongamos que mis papás
Son dos personas que andan entre los 14 y los 15 años. O pueden ser quizá unos papás que a lo mejor ya se acaban de casar, pero dicen, bueno, quiero que pasen 3, 4 años y en esos 3, 4 años vamos a tener hijos. Y de repente se enteran en los dos casos que van a ser papás. Bueno, pues evidentemente va a haber una gran sorpresa en los dos casos, porque no están todavía preparados para ese acontecimiento. Entonces, puede ser que a lo mejor el chavo de 14 años, de repente, la primera impresión es de rechazo, yo no me puedo hacer cargo de este bebé, porque, bueno, pues estoy muy chico, tengo muchos proyectos, bla, bla. Pero puede ser que después tome conciencia y diga, bueno, pues sí, vamos a echarle ganas. Igual en el otro lado, ¿no? Que digan, bueno, pues adelantamos, que se adelante el embarazo y bueno, pues vamos a comenzar la vida los tres. Pero aquí pasa algo bien interesante. La primera información que recibe el niño o la niña, esa es la información que se va a quedar para toda su vida. Entonces, de repente, este niño, cuando tiene, no sé, 10 años o cuando va creciendo en la vida, de repente no sabe por qué siente esa situación como de rechazo o siente que en todos lados es rechazado. De repente no sabe por qué ante situaciones complicadas que se puedan presentar en su vida, de repente como que tiende a huir. No lo sabe, pero como les comentaba, mucha de esta información viene de los 0 a los 5 años, entonces no es tan fácil podernos acordar de esto, pero sin embargo esto va a marcar nuestra vida. Entonces, bueno, en el caso de la herida del rechazo, bueno, pues se genera esta máscara que es la del huidizo. Y a estas personas su mayor temor es el pánico. Entonces, bueno, pues de repente van teniendo una vida en la cual es muy limitada desde el punto de vista de que nunca están disfrutando. Y dicen, la forma inconsciente en la que trabaja la mente es, antes de ser rechazado, mejor me rechazo solo. Eso hablando desde el punto de vista, por ejemplo, de esta primera herida, que son 5 heridas de la infancia. Hay otra herida que en este caso es la de abandono, y en esta herida básicamente estaríamos hablando de casos de papás que pueden ser que se hayan separado o no necesariamente, que a lo mejor los dos están trabajando, pero de repente no tienen tiempo para atender al niño. Entonces, al no tener tiempo, bueno, pues de repente lo llevan a la guardería y el niño ahí puede experimentar una situación de abandono. Ahora, ¿qué otro caso puede ser? De repente puede ser el caso de un niño que de repente esté enfermito y llegue a estar un mes, por ejemplo, en el hospital, y aunque los papás, en este caso, lo vean diario, el niño va a generar una situación en la que él sienta una especie de abandono. O también puede ser que vienen las vacaciones y estos 2 meses de vacaciones, bueno, pues de repente se lo llevamos al abuelo, ahorita que está de vacaciones el niño, entonces todo este tipo de situaciones son las que van generando esta situación de abandono. Más o menos por darles una idea, y como ellos viven, por ejemplo, esta situación de abandono, se ponen la máscara del dependiente. ¿Y con esto a qué me refiero? Que una vez que ellos vivieron esta situación de abandono, entonces todo el tiempo voy a tratar siempre de estar rodeado de gente para no sentirme solo y así compensar ese abandono. Pero eso puede llegar a ser tóxico porque ante esa situación de estar viviendo siempre con la necesidad de estar con alguien, eso puede generar al mismo tiempo tener relaciones equivocadas o el entorno equivocado, porque no es desde un nivel de conciencia sano, por así decirlo. Y bueno, el mayor temor de, por ejemplo, alguien que vive la herida de abandono, bueno, pues es la soledad, porque ellos vivieron la soledad cuando eran chicos, entonces dice, bueno, pues yo ya no la quiero volver a vivir, ¿no? Y bueno, pues hay también otra herida, en este caso, que estaríamos hablando de la herida de humillación. En esta herida se genera básicamente por situaciones en las que el niño vivió la vergüenza o vivió situaciones en las que fue avergonzado de muchas formas, pero básicamente pudo haber sido por los progenitores, obviamente de forma inconsciente porque nuestros padres siempre buscan la mejor forma para educarnos, pero muchas veces podemos tener tanta mano dura que a lo mejor no nos damos cuenta que podemos generar un daño, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en este caso de esta herida, así es como funciona, y llega a vivir situaciones de vergüenza
Y esta persona, su mayor, ¿cómo le podríamos decir? Su mayor temor es la libertad. ¿Por qué su mayor temor es la libertad? Porque estas personas, para no sufrir la vergüenza, lo que hacen es que todo el tiempo están, por así decirlo, resolviéndole la vida a otras personas, estando en la vida de otras personas para así no estar libre y de forma inconsciente para que así no viva la humillación o no sea avergonzado por estas personas a las cuales yo me dedico en cuerpo y alma. Y bueno, pues también podríamos hablar en este caso de otra herida, que es la de traición, que esta básicamente se llega a generar cuando sentimos que alguno de los progenitores no cumple los acuerdos o sentimos alguna situación en la que básicamente sentimos que se rompe como el acuerdo, como que no sentimos la lealtad con este progenitor y de repente sentimos como una situación en la que no se cumplió este acuerdo. Y bueno, pues de repente, ya cuando somos pues mayores, de repente no sabemos por qué, bueno, déjenme decirles que la persona que vive la herida de traición se genera la máscara del controlador. Es decir, si a mí me traicionaron, entonces yo mejor controlo, porque yo controlando, así no me la vuelven a hacer. Entonces es una vida muy desgastante, porque todo el tiempo quieren estar controlando a todos y a todo. Entonces eso es muy desgastante. Entonces son de esas personas que en los trabajos siempre quieren hacer todo. Y si de repente le dicen, oye, no hagas todo, déjame a mí algo, va a decir, sí te dejo algo, pero siempre te dejan como lo más insignificante. Y a pesar de que hacen lo más insignificante, lo están supervisando. O sea, es un desgaste emocional tremendo. Y bueno, en este caso, el mayor temor que podríamos decir de esta herida es la disociación, es decir, la separación. ¿Por qué? Porque un controlador que vivió la herida de traición, ¿cuál sería su antítesis? Bueno, yo controlo, mi antítesis sería, pues, ¿cómo me voy a separar o cómo se van a separar de mí? Pues, si yo soy controlador, obviamente es de forma inconsciente. Bueno, y hay una quinta herida, que en este caso es la herida de injusticia. Esta herida de injusticia generalmente es cuando llegas a tener un papá muy rígido. Es un papá tan rígido que prácticamente no tiene emociones. De repente llego, papá, oye, saqué 10 y ni se inmuta. Oye, papá, saqué 5, ni se inmuta, ahí sí me conviene, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, entonces se genera obviamente una rigidez. Entonces este niño que dice, bueno, ante esta rigidez que yo estoy viviendo de mi papá, para ya no sufrir eso, mejor me desvinculo de mis emociones. Entonces se vuelven personas muy desvinculadas de sus emociones y se genera la máscara del rígido. Entonces son personas que todo lo quieren hacer perfecto, porque su solución es, yo al hacer todo perfecto, pues es una forma en la que soy justo, ¿no? Entonces son de esas personas que todo el tiempo quieren que todo sea justo y cuando algo lo ven injusto, pues se van a sacar de onda, ¿no? Cuando por ejemplo, les dan algo y es injusto que lo hayan recibido, también se van a sacar de onda. O sea, siempre todo quieren que sea justo, para más o para menos. Y bueno, ellos también, de las 5 heridas, estaríamos hablando de una persona que tiene la mayor forma de control. Entonces, ellos son tan duros que incluso pueden llegar a tener una enfermedad, y esa enfermedad va avanzando, pero su cuerpo es tan rígido que ya van a pedir auxilio cuando ya no puedan. Y bueno, ¿cuál es el mayor temor en este caso de la persona de la herida de injusticia? Pues precisamente la frialdad. Pero casualmente, pues ellos llegan a ser muy fríos, ¿no? Entonces, ahí son muchos temas relacionados a eso. Y bueno, precisamente es lo que estaba, dije, bueno, vamos a hablar un poco sobre estos temas, solamente muy resumido porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, para más o menos analizarlos y comprenderlos, pero al final del día lo que quiero que comprendamos es que este camino, al final, tiene un porqué. Y si de momento podemos cuestionar a nuestros padres, podemos decir, oye, es que mi papá se pasó conmigo, no me dio lo que yo necesitaba. Yo lo único que te puedo decir es que naciste con los papás perfectos porque necesitabas ese aprendizaje, ni más ni menos.
Entonces, yo algo que siempre les comento en mis talleres es que no existen aquí culpables, aquí existen personas que sufren. Entonces, cuando nos damos cuenta que papá y mamá también tienen una historia de vida, y papá y mamá también fueron niños, y también ellos fueron educados de una forma que pudo haber sido muy limitada, obviamente ellos aprendieron de una forma, y en base a la forma como fueron enseñados, bueno, pues ellos nos van a educar a nosotros. Entonces, una vez que logras comprender esto y logras perdonar a tus padres, pasa lo mágico. Viene toda esa etapa en la que te empiezas a sentir bien contigo mismo, porque empiezas a comprender que la vida simplemente es un juego, pero ese juego tenemos básicamente que llevarlo, comprenderlo para evolucionarlo. Pero bueno, bueno, me gustaría, antes de terminar mi participación, invitarlos, bueno, a un taller precisamente donde hablamos sobre todos estos temas, que se llama Las huellas de la vida, reconociendo mis heridas de la infancia. Para las personas que vengan de Toluca, este taller empezará el sábado 29 de septiembre. Y bueno, en caso de que estés en la Ciudad de México, este taller empieza el 5 de octubre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. O si no puedes en la mañana, en la tarde, el miércoles 17 de octubre, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y durante 8 semanas hablaremos más extendidamente sobre este tema, hablaremos más sobre este proceso evolutivo, sobre esta toma de conciencia que debemos de tomar cada uno de nosotros, y hablaremos largo y tendido sobre lo que son las heridas de la infancia como tal. No me queda más que agradecerles por haberme escuchado, y bueno, que se la sigan pasando muy bien.